Hola, buenas tardes, buenas noches, amable audiencia. Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contrastes, un programa de opinión política organizado por la División de Derecho Público y Gobierno. Y las opiniones son responsabilidad de quienes las emiten. Saludo con muchísimo afecto a mis colegas, el maestro Tobías, que siempre se está con nosotros acompañando este programa, y bueno, ya Reinaldo también, Granados es también parte de este staff cotidiano. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de, pues sí, bueno, hay un fallecimiento de un artista querido, ¿verdad? Juan Gabriel, es un tema que se ha convertido en un tema en todos los periódicos, en la página principal. También vamos a hablar, bueno, el caso de verdad, no sé cómo, no sé si decirlo como degradante, esta parte de la cultura que en el caso mexicano que vemos de manera cotidiana en la política, que es pues la compra de la candidata Cuauhtémoc Blanco. Digo, es un tema que ya cada día estrenamos nuevos casos y digo, cuando tú crees que ya nada es posible, surge un tema más. Vamos a hablar, digamos, no una crisis, bueno, a lo mejor una crisis interna en el PAN. Hay una división importante entre Ricardo Anaya y Madero, y finalmente vamos a hablar sobre Duarte, y pues este tema de, pues digamos, cómo se enriqueció ilícitamente y además sus cuentas, ¿no? Muy bien. No se les olvide, por favor, escribir nuestra página de Facebook, Contrastes de DPG, llamar a la cabina 216-84. Su opinión es importante, la verdad es que es un tema importante para ir haciendo, digamos, el debate político que es tan fundamental hoy en día. Muy bien, comenzamos. Vamos a comenzar con el tema de verdad tendríamos que hacer un reconocimiento a Juan Gabriel. Es una persona que, bueno, digamos, me queda claro que es un artista, pero de verdad sí amerita esta situación de páginas principales de periódico, digamos, sesiones, horas en la televisora. Reinaldo, ¿qué opinas respecto a esto? Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Pues yo creo que tendríamos que hacer un análisis como muy grande en varios sentidos. Al principio sí sería interesante ver que sí, efectivamente Juan Gabriel es un artista como muy conocido o nombrado en la parte cultural de nuestro país. Creo que más como compositor, ¿no? Muchísimas personas han cantado sus canciones, y creo que también como esta persona importante para la vida cultural de nuestro país. Sin embargo, creo que el análisis desde mi punto de vista puede ser o debería ser como más objetivo en carácter social, a pesar de que nunca afirmó abiertamente un nivel de homosexualidad o su homosexualidad, pues era conocido públicamente, ¿no? Casi conocido como sus canciones, pero ese nivel de homosexualidad que lo veíamos destinó también como para que hubiera una representatividad en lucha sobre nuestra comunidad lésbico-gay, como una pertenencia hacia la misma, ¿no? Eso debería de resaltarnos y debería pues de llamarnos la atención la parte de la presencia de este cantante en la vida nacional. Creo yo, desde mi punto de vista, lo que se debe de ver. La otra sería, es un tanto triste, ¿no? Que se ¿Pero muera. sí lo reconoció? No, nunca lo reconoció abiertamente, pero vaya, digo que era tan conocido como sus canciones, ¿no? La otra es que, por ejemplo, es un tanto triste que hoy grandes noticieros, publicaciones y todo el mundo llora la partida de Juan Gabriel. Pero actor podría ser también, ¿no? Pero pues sirvió, ¿no? Sirvió porque pues la gasolina sube la próxima semana, o esta semana. Pero ¿cómo puede ser posible que mejor estemos atendiendo a la muerte de Juan Gabriel? Claro. Que por ejemplo, luto nacional además. Aparte, ¿no? Que van a prestarle bellas artes y demás, digo, está chido, pero bueno. Por ejemplo, se murió la semana pasada en un accidente Ignacio Padilla, que es
un escritor notable de la vida cervantina en México y que estaría presente en el Cervantino, y pues bueno, creo que nada más lo dio a conocer la página del Cervantino en Facebook y 2 o 3 personas, pero eso también sería notable, o sea que sí contrastábamos lo sucedido. Creo que más bien es un tanto en cuanto a la lucha y esta como doble moral que tiene nuestro país, ¿no? Hoy nos duele la muerte de Juan Gabriel por el excelente cantante, pero cuando se agrede a un homosexual, pues hasta en algunos casos se suma, ¿no? Creo que es como algo que sería cuestión de analizar. Fíjate que ese tema me parece muy interesante. Yo creo, digo, independientemente de los gustos, ¿verdad? Yo creo que no me considero un fan de Juan Gabriel, pero también me queda claro que algo muy digno de él, por ejemplo, es que sale, de hecho muere trabajando en Estados Unidos, presumiendo, ¿no? Lo que es ser mexicano, ¿no? Eso la verdad es que eso está bien, ¿no? Digamos, esta parte de decir, esto es la cultura del mexicano, ¿no? Eso se lo reconoce, digamos, enormemente, ¿no? Y aparte, bueno, también habla, hay muchísimas canciones de él, ¿no? Digo, a lo mejor no son de una profundidad, pero sí son de, digamos, lograr un eco popular, ¿no? Dentro de la población, y bueno, no siempre ahí en las fiestas, ¿verdad? Quien siempre pone, exacto, ¿no? Porque son canciones también que cantó José José, digamos, un cantante también, digamos, con trayectoria ahí, digamos, importante en la población. Pero ahí lo que creo que es interesante lo que dices tú, o sea, esa parte de cómo este cantante al final de su vida deja ver, pues, que, digamos, como un representante de este grupo de discriminación que son los gays, lo deja ver y cómo se enfrenta a eso, y la gente a él no le hace ninguna distinción, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver cómo fue poco a poco asimilando la sociedad también y lo aceptaron tal cual, lo que a futuro creo que eso nos va abriendo este tema de la discriminación contra los gays todavía. Bueno, lo cierto es que también tendríamos que ver esto como un fenómeno producto de nuestros tiempos. Finalmente se trata de un personaje que es identificado por un gran número de la colectividad y que viene en una sociedad de consumo a satisfacer una necesidad que está ahí manifiesta. No es, por supuesto, porque además efectivamente entre la inteligencia y la recreación, y generalmente la recreación es más atractiva, y esto es real, no se trata de el gran poeta, pero veámoslo desde el punto de vista sociológico. La reacción que hay de los medios de comunicación ayer por la noche responde justamente a la existencia de un fenómeno también de carácter económico, porque se habla de un personaje que vendió una millonada impresionante de discos, y que esto le va a impactar, por supuesto, al mercado discográfico, que esto le va a impactar al mercado que era muy amplio y que suponía grandes ganancias. Bueno, me imagino que los herederos estarán contentos por la disputa de la herencia, pero no podemos dejar de analizar esto como un fenómeno sociológico, un fenómeno también del capitalismo actual, un fenómeno de la vida del siglo XXI que tiene un alto grado de consumismo. Finalmente se trataba de un producto de consumo para un alto sector de la población. Los comentarios que dan intelectuales incluso son muy generosos el día de ayer, que además se suspendieron varias transmisiones de otros programas para dar la noticia. Sí es un fenómeno social este personaje, sí es un fenómeno en las culturas, porque además se trata de personajes globales que tienen un tratamiento diferenciado, distinto a la gran mayoría de los ciudadanos que somos más locales. Hay una mayor preocupación por personajes que tienen más privilegios, por personajes que se publicitan, por personajes que incluso hoy en día, a propósito de redes sociales, lo que tratan los ciudadanos es buscar escaparates en donde puedan dejar el ocultamiento, dejar de ser ignorados para convertirse en personajes públicos, al grado tal de que hay quien anuncia desde la mañana que desayunó, o si se levantó con ánimo de hacer algo, dejar de hacerlo, o cuenta la historia de sus sueños, ¿no? Es un fenómeno social, cultural y comercial producto de nuestros tiempos, y también habría que analizarlo de esa
desde esa perspectiva, me parece. No, pues está bueno, pues entonces que descanse en paz. Aquí, nada más rapidísimo, algo que considero, recordamos la frase del presidente Peña Nieto decía hace un tiempo del humor social de México, me llama mucha atención que ayer Peña Nieto da un mensaje por redes sociales justamente donde después lamenta la partida de Juan Gabriel y le tupió, ¿no?, contra Peña Nieto todo lo posible, y hoy el presidente Barack Obama da un mensaje sobre la partida de Juan Gabriel y fíjate, hasta dónde todo el mundo, llegó. sí, bueno, pero todo el mundo fue claro, Barack Obama es sensible a lo que pasa, al acontecer mexicano, ¿no? Cosa contraste, pero bueno, es que yo no sé si para bien o para mal, pero en el mundo nos identifican a los mexicanos por Chespirito, ¿no? Por Juan Gabriel. Por Cantinflas y por Juan Gabriel. Digo, No. la verdad es que esto no es así como para lanzar las campanas al vuelo. No, bueno, y en Rusia por las telenovelas de Rosa Salva. Además. ¿no? Entonces digo, nuestra cultura al mundo siempre es como muy de primer mundo, ¿no? Pero digo, qué pena que esto nos caracterice, ¿no? O sea, digo, eso nos habla también que creo que a pesar de que tenemos, digamos, un desarrollo cultural a lo mejor no amplio, pero sí sectores importantes de escritores, pintores, ¿no? Digamos, tenemos un grupo de artistas que de verdad es de talla internacional. Lo que vende, lo que decías, Tobias, es el mercado. Entonces, ¿qué venden? Cosas que divierten, punto. Claro, porque bueno, cuando murió con todo y que se esté de acuerdo o no con él, Octavio Paz, tampoco hubo tanta reacción, ¿no? Y bueno, sí se conoce del mundo a Frida Kahlo a partir de la aparición de películas, ¿no es cierto? Claro. Y exacto, y se convierte en un símbolo feminista también, que eso es, bueno, es un efecto provechoso. Pero sí nos da una idea del tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Los artistas o cantantes son sujetos globales, conocidos ampliamente, y la sociedad global... Pero no todos, ¿eh? Los que las claro, empresas les dan la publicidad de la diversión, ¿no? Exactamente. Nos guste o no nos guste a algunos, pero Claro. efectivamente tienen una cobertura amplia, son un negocio importante, un negocio rentables, son personas que aparecen en las revistas rosas, Claro. y eso no lo podemos dejar de señalar. Y por supuesto vamos a ver en estos días todavía, vamos a ver homenajes, Claro, vamos ¿no? a ver el mercado es el que reediciones. gana desafortunadamente. Exactamente. ya se ofreció Bellas Artes, ¿no? Como homenaje también. Y bueno, ya nada más concluimos con esta parte que es, digamos, digo, qué pena que se aproveche de esta situación el mercado, porque esa es la historia de verdad. Pero esto tiene que ver con lo que hemos hablado tanto, ¿no? Estamos hablando de una sociedad pues desinformada, apática, que ante estos acontecimientos creo que, digamos, prefieren pues invertir tiempo ahí, que a veces en temas de enterarse de cosas de política, ¿no? Entonces yo creo que es un asunto también que conviene al sistema, digamos, de entretenimiento para temas políticos. Entonces, ¿hasta qué punto también Juan Gabriel lo va a utilizar de distractor para temas pues que no están en esta política nacional, ¿no? Entonces, ahí está el tema también. Ahora, también las personas tienen derecho a la recreación y a que les guste lo que Sí, quieran, claro, ¿no? claro, también Y eso si no quiere decir que no. Exacto, hay un derecho a recrearse, a disfrutar del tiempo libre. Y si a ciertos segmentos de la población les gustaba este tipo de canciones y se divertían, bueno, qué bueno que tengan ese tipo de satisfactores, ese tipo de alegrías en un país en el que no abundan. No, pero claro, una cosa es eso, pero la otra es que te llenen todo el día. Y entonces, ¿qué pasa con los otros temas que están pasando? Nadie se entera, ¿no? Muy bien, pero bueno, de verdad creo que es, así como muchos, creo que fue un mexicano valeroso, yo creo que deja cosas de enseñanza, una de ellas es la lucha gay, yo creo que es claro. Él decía, siempre siéntete orgulloso de quién eres, ¿no? Y defiéndete. Entonces, ahí creo que es un tema importante, las canciones, una persona pues con mucha creatividad también, una persona pues también como dijimos utilizó y fue utilizada por el sistema capitalista y bueno pues descansen pues con Dios. Muy bien, vamos con el tema nuevamente ya político, ¿verdad? Estas cosas que no se ven ahora. El tema, a mí, yo bueno, insisto, cada que uno piensa que ya esto fue lo más que tú pudiste ver en el caso mexicano, siempre viene otro caso más y excede todos los anteriores.
O sea, el caso de Cuauhtémoc Blanco y ahora y el Partido Socialdemócrata, bueno, nuevamente nos tiene impresionados. Cuando yo me acuerdo que vi la candidatura de Cuauhtémoc Blanco, la verdad sí me impresionó mucho que él quisiera ser candidato político, cuando un personaje que hacía comerciales para Televisa, en el fútbol había ganado. Novelas. Ajá, exacto, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué un personaje que además me queda claro que tiene dinero, que tiene conectes deportivos, quiere ser candidato político? O sea, la verdad sí, y además de una presencia municipal que todos sabemos que tampoco es que te haces millonario, ¿no? Con una presencia municipal, ¿no? Entonces sí me llamaba la atención, la verdad, porque alguien así había aceptado. Ya quedó claro ahora, ¿no? Pues, sabe. Digamos, a mí me parece, nuevamente insisto, y esto tiene que ver con el estatus de los políticos, perdón, de los partidos pequeños, porque ahorita traen a Cuauhtémoc Cárdenas y bueno, lo trajo el Partido Socialdemócrata, es el, digamos, el partido que está detrás de él. Cuauhtémoc Blanco. Perdón, Cuauhtémoc Blanco, perdón, ya estoy dando colación a otra persona. Y bueno, le pagan por, bueno, aquí según un informe, 7 millones de pesos para ser candidato. O sea, 7 millones, más algunas. Más casas, departamentos amoblados y seguridad y coches. Entonces yo digo, a ver, otra vez detengamos. O sea, es un partido pequeño que supone que tiene una prerrogativa baja. Y eso ofrece, me pregunto a todos los candidatos, ¿quién está detrás del Partido Socialdemócrata? Bueno, habría que analizar varios aspectos. Los artistas, los deportistas, las personas que aparecen en los medios de comunicación, en televisión especialmente, se han estado convirtiendo de manera gradual también en candidatos, porque en determinado momento, como son populares, como son conocidos, se genera un cierto grado de identidad con ciertos grupos ciudadanos. Y en última instancia esto representa votos. Sabemos que hay una serie de decisiones, de negociaciones que no siempre son abiertas para la designación o la elección de los candidatos, y aun cuando los partidos políticos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, deberían de ser el paradigma de las prácticas democráticas, lo cierto es que a veces ocurre justamente lo contrario. Esto un poco de candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo promover la vida democrática cuando hay prácticas antidemocráticas e incluso prácticas desviadas, ¿no? Prácticas que corrompen las instituciones democráticas? Y me parece que esto es un hecho escandaloso que, claro, afloró por una disputa que se genera entre los dueños del partido, digamos, y porque despide ahí a algunos de ellos, al secretario del ayuntamiento. Y es cuando surge, lamentablemente, toda esta ciénaga, ¿no? Cochinadas, diríamos, ¿no? Que lamentablemente esto tiene que ser que se peleen entre ellos para que puedan emerger las realidades, para que la ciudadanía se pueda enterar de todo lo que ocurre en lo oscuro, ahí en la almeja cerrada, y que en determinado momento se traduce en reconocer que no avanzamos en el desarrollo democrático, sino que al contrario nos estamos un momento sí y otro también encontrando con situaciones que tendrían que ser parte del pasado. Y que no, que son situaciones que están en diferentes partidos políticos. El hecho de que se convoque a un deportista, porque ha habido deportistas famosos, los hay ahorita en el Congreso, que han sido diputados. Ana Guevara, por ejemplo, estuvo en el Congreso, bueno, María Rojo también, por otro partido. Hay varios deportistas y artistas que se han incorporado en la política. Algunos me parece que buscando legítimamente una posición, porque también es parte de esta proyección de su carácter público. Otros me parece también, como es el caso, si es que esto es así por los documentos que se han presentado, se ha exhibido un contrato en donde aparecen ahí las cláusulas de participación, que además tiene consecuencias de carácter jurídico. El Instituto Nacional Electoral ha estado planteando ahí, por una parte, que debe de presentarse una queja, pero también hay quien ha levantado la voz y ha señalado que esto debería ser materia de una investigación oficiosa.
Sí. Porque evidentemente que trastoca el funcionamiento normal institucional de la selección de candidatos. Claro. Y con independencia de que también supone un exceso en los gastos de campaña, porque esto finalmente es un gasto de campaña. No se contrata un candidato, pero además tiene un efecto publicitario, claro, porque el partido político está jugando con una figura pública, de modo que tiene varios componentes el fenómeno. Sí, aquí, Reinaldo, lo que dice también me parece muy interesante. Digo, a lo mejor, puede ser válida la contratación de los candidatos, ¿no? Que digo, bueno, no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque son procesos internos, de una elección y estas cosas, ¿no? Porque finalmente representan al partido, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, ya suponiendo que así fuese verdad y dentro de se pudiera permitir estas situaciones, lo que sí a veces es importante, este sería un gasto de campaña. Ahora la pregunta, ¿esto fue reportado? ¿O hay una evasión? ¿O qué está pasando? ¿Cómo va a funcionar aquí Reinaldo? Bueno, lo que dicen los dueños del partido, los señores Yáñez, fue que es otro punto a analizar, ¿no? Que fueron empresarios de Cuernavaca los que apoyaron a pagarle pues a Cuauhtémoc Blanco su candidatura, ¿no? Pero entonces sería cuestión de ahora preguntar bajo qué situaciones, qué pidieron los empresarios de Cuernavaca, claro, para que ellos aportaran los más de 7 millones, porque el contrato dice que son 7 millones de pesos más un pago por los servicios del representante que se llama José Manuel Sáenz, más los 2 departamentos de lujo amueblados, más seguridad, más coches, durante todo ese periodo. Y el señor gana, bueno, el presidente de Cuernavaca gana 70,000 pesos mensuales, más muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se les ofreció a los empresarios que dieron toda esa aportación? Se da cuestión de analizar incluso por transparencia en el gobierno de Cuernavaca, quiénes fueron y qué se les ha hecho. Hace rato platicamos con la autoridad de que si hoy parece el señor Yáñez indignadísimo, ¿no? Por el hecho de que Cuauhtémoc Blanco haya aceptado firmar contrato y que se haya beneficiado y no sé qué, pero él hasta antier formó parte de su administración como secretario general del ayuntamiento. Si lo sabía, ¿por qué no lo dijo antes? Claro, ¿no? O sea, hasta ahora. ¿Por qué lo viene a decir ahora, no? Y entonces ahí nos tocamos como esta esencia de la política esencial, el derecho, la oportunidad de servir a la realpolitik, ¿no? La oportunidad de ofrecerte a ti mismo como candidato y ser beneficiado. Llama también la atención el otro contraste. En estos días salió el video, antes de que saliera justo toda esta investigación de los hermanos Yáñez, sale un video donde el secretario técnico, José Manuel Sáenz, que es también el representante de Cuauhtémoc Blanco, donde les pide a varios miembros de la administración que no exista cabida a actos de corrupción, y entonces empiezan a discutir ahí el secretario general entonces del ayuntamiento junto con el secretario técnico, y posteriormente viene la renuncia, ¿no? O sea, se está pidiendo al interior que no haya corrupción, pero precisamente por algo que llamemos corrupción tal cual, sucede todo este problema, ¿no? O sea, ¿cómo podemos permitir, no solamente en cuestiones de gastos de campaña, sea cuestión de analizar qué se gastó, qué se demostró y sobre todo cómo salió el dinero, sino también demostrar si de aquí en adelante todos los candidatos lo hacen por natural convicción del servicio público o lo hacen por una natural convicción a sus bolsillos personales, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está un tema de sí, todavía es de convicción. Ajá. Sí. Claro, bueno, aquí hay que reconocer, como lo hemos hecho en varios programas, que en nuestra vida electoral y en nuestra democracia frágil ocurren todo tipo de situaciones para llenar bibliotecas de anecdotarios y de picaresca. Claro, no. Pero vamos allá de la picaresca política. O sea, esto es ofensivo y es una burla para la sociedad. Claro. Exactamente. Yo estaría de acuerdo en que los partidos políticos celebren contratos como lo hacen de publicidad y que sean promovidos por artistas como ocurre en cualquier contienda. Esto es posible. También los ciudadanos pueden aportar una cantidad. El asunto es que aquí se está comprando una candidatura, que esto es lo que es realmente preocupante, porque esto es un ejemplo que seguramente es, digamos, la punta de la madeja de una serie de situaciones que se reproducen en diferentes formaciones políticas
en donde la compra de las candidaturas se da a través de diferentes mecanismos. Sí, esto nos permite asumir que en determinado momento se busca tener un candidato que sea popular. Claro. Y se le compra, con la idea de obtener votos. Potencialmente estarían pensando, me imagino, en que podría ganar, pero por otro lado, también estaban asegurándose que iba a traerse un cierto número de sufragios. Sí. Pero esto nos da evidentemente la posibilidad de pensar, de suponer válidamente, de que existen diferentes supuestos en donde se comercia con las candidaturas, que es algo que se ha evidenciado en diferentes momentos. Y esto es grave, es gravísimo para una democracia tan feble como la que tenemos. Sí. Y en donde personajes públicos se prestan a ese tipo de situaciones. No se trata de un político profesional, se trata de una figura pública que además es popular, igual que el otro personaje del que se hablaba, que también pudo haber sido en algún momento candidato quizá, ¿no? Claro. Pero sí tiene que ser un motivo de preocupación para estar muy atentos a la forma en que los políticos no profesionales, claro, los profesionales también, pero los políticos no profesionales entran a participar en procesos comiciales. Pero fíjate que hay un tema bien interesante, Tobias, porque el tema de la asignación de los candidatos al interior, el INE no se puede meter tampoco al tema de a ver tú cómo haces tus procesos, todo esto a los partidos políticos, ¿no? Presupone que, bueno, tú tienes tus estatutos, los tienes que llevar a cabo y si se inconforman, bueno, sí pueden ir a, digamos, los militantes a presentarse en conformidad porque no se van a cabo los estatutos, ¿no? Pero bueno, pero esta situación de Cuauhtémoc Blanco no es la primera vez que pasa. O sea, la verdad, seamos sinceros. Creo que la compra de candidaturas al interior de los partidos no es la primera vez que se da, no es la primera vez que tenemos artistas, pero también no es la primera vez que tenemos empresarios. Así es. Empresarios que le dicen, bueno, te vamos a dar tanto, hay que negociar, para que entonces tú puedas ser el representante. Y aunque ellos no quieran, pero como hay un interés por atrás y hay un interés de te vamos a apoyar y vas a recibir una dádiva, bueno, vamos como candidatos. Y eso rompe con la historia de los partidos de elegir representantes, elegir gente que trabaje en el partido, o sea, nuevamente abona a la falta de credibilidad de los partidos políticos. Entonces yo sí creo ahí que no sé, digamos, habría que trabajar cuáles son, digamos, los límites del Instituto Nacional Electoral. Bueno, es que sí, efectivamente los partidos políticos pueden emitir sus estatutos, están obligados a hacerlo incluso como parte de su registro, pero además sus estatutos tienen que guardar prácticas democráticas, o sea, no pueden violentar los derechos de sus agremiados. Estos tienen la posibilidad en determinado momento de impugnar las candidaturas. Impugnan, ahí está el caso. Exactamente, y aquí lo interesante es esto. No puede dársele carpetazo, esto no puede quedar como una anécdota. Claro, es una situación delicada, es una situación grave. Con independencia del partido político y con independencia del personaje, hay que ver el hecho en toda su dimensión. Y bueno, el problema es que aquí tapamos goteras cada 15 segundos. Exacto, ¿no? Sí. Eso es lo lamentable. Y en lugar de ir ganando una credibilidad institucional que extrañamos continuamente, cada momento estamos viendo escándalos que nos estremecen en términos de ir buscando un Estado fuerte, sólido, donde haya partidos políticos creíbles, donde las instituciones democráticas, en donde están los partidos políticos, estén fortalecidas y donde los ciudadanos puedan estar confiados en ellos y que quieran participar. Por eso la aparición de las candidaturas independientes, por eso la búsqueda de mecanismos de participación democrática directa. Pero el tema es que los gobernantes, claro, necesitamos una sociedad civil más sólida, más fuerte, más participativa, porque si no vamos a seguir padeciendo este tipo de manifestaciones y otras perversiones que no nos llevan a ninguna parte. Y ese es el punto, no estamos entretenidos, bueno, dando la despedida a otras personas, ¿no? Y esto lo dejamos pasar. Y ahí en la esencia justo de la esencia democrática que deben tener los partidos, yo recuerdo mucho cuando el mes Tobías tocábamos los temas de las elecciones en los estados de Oaxaca y de Chiapas y de Guerrero, donde hablábamos de los cacicazgos, incluso Zacatecas y Michoacán, ¿no? Y hoy vemos un cacicazgo más, ¿no? Los cacicazgos de los Yañez del PCD en Cuernavaca,
que es algo que se debe de evidenciar, pues el trabajo que ellos hacen en contra de la propia democracia que puede lucharse y que es la esencia de un partido, pues que ellos son los dueños y que ellos mandaron, ellos pusieron y cuánto recibieron y qué favores hicieron y cómo se hicieron, pues es muy diferente. No, insisto, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Nueva Alianza, me queda claro que los puestos ahí eran que por representatividad, o sea, te toca y punto, ¿no? Digamos, no es el único caso, yo quiero insistir, pero, y con esto vamos a un corte. Aquí hay un problema, y sí me gustaría que regresando discutiéramos un poco el tema del papel de los partidos políticos pequeños, porque creo que ahí, híjole, hay muchos temas a discutir en el tema de, creo que esto va a ser mucho más frágil la democracia, más que van a ser cosas negativas más que positivas. Regresamos. Bueno, regresamos con este tema para cerrarlo, porque a mí me preocupa de verdad, y yo estoy viendo un peligro, digamos, a largo plazo. Y miren, voy a la elección de Hidalgo, concretamente. El Movimiento Ciudadano, que todos sabemos que es un partido pequeño, que tiene un presupuesto bajo, tuvo unas elecciones donde dejó ver mucho dinero. Entonces yo dije, ¿de dónde un partido pequeño saca tanto dinero? Entonces es donde la verdad es que te cuestionas, ¿no? ¿Qué partidos grandes están detrás de este? ¿Por qué les interesa que sobrevivan? ¿O quiénes, no? Ajá, o quiénes les interesa que sobrevivan y no desaparezcan, porque si no cumplen el requisito de una votación del 2%, bye, ¿no? Entonces, ¿quién está interesado en que estos partidos sobrevivan? ¿Quién está interesado en comprar estas candidaturas como la de Cuauhtémoc Blanco para que la gente vote y tengan una presencia electoral? Porque si nosotros, digo, ahora sí como que pensamos mal, como decimos los politólogos, piensa mal y acertarás. Las abuelas también. Esa es una de las cosas que los politólogos tenemos, ¿no? Creo yo que si podemos jugar a intereses del PRI, del PAN. ¿Por qué? Porque al final pueden ser partidos que pueden tener para una coalición y ser más fuerte ante, por ejemplo, pensemos un Obrador, una Margarita que te dan fuerza, digamos, utilizarlos como estos partidos que antaño se veían como satélites y que se les apoyaba para que permanecieran, y cuando era necesario se les llamaba y esto me preocupa. ¿Quién de los dos quisiera abonar en este tema? Yo creo que sí, es lo preocupante, saber, vaya, más bien, hoy la tarea del INE sería, ¿cómo pueden de aquí en adelante revisar las candidaturas, revisar los procesos democráticos al interior de los partidos, y de no cumplir con lo que los propios partidos emitieron a su registro ante el INE, de qué manera pudieran ser sancionados o castigados, ¿no? Porque de esta manera también pudiéramos evitar a que justo tengamos esta parte de nuestra democracia frágil, el hecho de la compra de voluntades, el hecho del pago de favores, el hecho de beneficiar a un cierto número de personas que de alguna manera pueden ser, pues en lugar de que la sociedad pueda ser beneficiada, pues primero unos cuantos y después la sociedad, ¿no? Y en ese propio contexto tendríamos que empezar a hacer el análisis de lo que pueda presentarse en 2018, ¿no? Si estos partidos políticos pequeños pueden hacerle la jugada, que bueno, en algún momento se dijo, ¿no? Nueva Alianza llega a hacer la jugada al PRI y al Verde, y el Verde obviamente se va a sumar, ¿no? Cuando Nueva Alianza también hace la jugada al PAN, etcétera. Si esos partidos pequeños van a estar haciendo la jugada a los partidos grandes o a personajes específicos, ¿no? Hablemos tal vez hasta de candidatos independientes, claro. ¿Cuál va a ser como la propuesta que ellos van a tener? E incluso pues a las futuras alianzas, ¿no? Si hubiera una alianza PRD-PAN o PRD-Morena, y cuál va a ser el factor de estos partidos pequeños. En realidad están para quitarle votos a candidatos con fortaleza para que ganara otro partido. Digo, en algún momento sería como medio extraño pensarlo, bueno, no tan extraño ya con todo lo que ha pasado, pero un poco difícil de creer, y sin embargo pudiera darse, ¿no? Hay casos en los cuales podemos empezar a hacer un análisis de que efectivamente esto ha sucedido. No, mira, y ahí todavía, si con eso concluimos el tema, ¿crees que se puede dar esto que vivimos en un pasado, ¿no? Partidos satélites hechos para conveniencia del sistema y que apoyaran cuando tenían que apoyar, porque cuando no, que se quedaran calladitos. Está latente esa posibilidad. Yo creo que en la vida electoral de este país no podemos descartar ninguna práctica. Pensamos, como ya hemos comentado en otra ocasión, que con la alternancia íbamos a cambiar. Pensábamos que con las candidaturas independientes íbamos a cambiar. Pensábamos que con la aparición de nuevos partidos íbamos a cambiar.
pero en realidad esto es un gatopardismo interminable y eso es lo lamentable. Sí. Porque no tenemos un electorado consciente. Finalmente, además, sabemos que el acto voluntario de votar obedece a diferentes motivaciones. Esto es real en nuestra democracia y en cualquiera, ¿no? Se vota por diferentes razones. Este tema que en algún momento aquí se sacaba a la mesa de la promoción del abstencionismo como una postura consciente de fortalecimiento democrático y de reclamarle a los partidos falta de credibilidad y una serie de prácticas indeseables, finalmente no llegó a prosperar, porque todavía los partidos tienen un gran poder de penetración. Claro, tienen presupuestos importantes, los gastos de campaña se desbordan y se llega con estas posiciones clientelares, con la capacidad de cooptación, porque además luego los partidos se hacen en gobierno y hay la posibilidad de utilizar el presupuesto público también para realizar una serie de favores indebidamente. De modo que me parece que no estamos cerrando ninguna página, eso es lamentable. Digamos que este es un párrafo más en la deteriorada vida institucional en donde nos plagiamos nosotros mismos en el pasado, ¿no? Sí, es ya está de moda el plagio. Es una buena expresión esa. No, muy bien, bueno, pues ya está, ¿no? Y bueno, y qué lamentable que cada vez el INE ahora diga, a ver, partidos, vamos a ver qué está haciendo al interior, ¿no? A ver si se puede, digamos, esto también es una de las cosas que quedan en el pendiente, que pues tendría que entrar también a estas cuestiones el INE para tratar de regular lo que no se regula de verdad de manera ética por los partidos políticos. Muy bien, vamos al tema de Ricardo Anaya y Madero. A mí me parece este tema, nuevamente en el tema de los partidos, digo, va abonando esta crisis de legitimidad. Importante, ¿por qué? Porque pensemos que Ricardo Anaya y Madero, bueno, se pensaría que eran, digamos, el mismo grupo, digamos, un grupo que iba sólido, ¿no? Y de repente, bueno, también aparece una crisis. Y esto, yo me pregunto, ¿estará el PAN en esto, una crisis interna? ¿Es normal estas decisiones? Digamos, ¿cuál es la factura que tendrá el partido por esta crisis, Reinaldo? No, yo creo que no hay crisis. Más bien, creo que ya huele a proceso 2008 al interior del PAN, ¿no? Ya 2018. Normal. 2018, normal. perdón, ya es como muy normal. A ver, debemos de recordar, en 2015, justo cuando Ricardo Anaya llega a la presidencia del PAN, después de lo de Madero, todo el mundo pareciera saber que es como un acuerdo de Madero y Anaya, ¿no? Tú sigues. Pero en realidad lo que Ricardo Anaya quería era ser candidato al gobierno de Querétaro, ¿no? Eso fue lo principal. Yo desconozco porque no alcancé a juntarme con ellos todavía, pero no sabría si Madero le dijo, ¿sabes qué? Pues ya está dada, ¿no? Mejor vente a la presidencia nacional, que creo que desde su punto de vista le pasó mejor, ¿no? Y justo ahí empieza una fracción, porque cuando a Ricardo Anaya asume la presidencia del PAN, pues todos queríamos que el que iba a ser el coordinador del Grupo Parlamentario de San Lázaro del PAN, pues iba a ser Madero, y no, es Marco Cortés. Entonces, desde ahí podríamos empezar a hacer este análisis sobre qué pasó en aquel momento, y que desde entonces Ricardo Anaya se ha desligado. Recordemos también que el periodo de Ricardo Anaya, el gran escándalo del PAN fue el de Montana y el paisano Villarreal, la fiesta de los diputados. Entonces, y una serie de escándalos que se han dado sobre los moches y demás, y pues Ricardo Anaya trató de desligarse totalmente de todo lo que pareciera Madero, huela Madero o sepa Madero, aunque fuera Chihuahua, y lo vimos en las elecciones, ¿no? Mucho del apoyo que recibió Javier Corral, pues no precisamente venía del CEN, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno de los operadores importantes en Chihuahua era Gustavo Madero. Entonces, tendríamos que hacer ese análisis. Vaya, no es nuevo, huele a 2018, porque la propuesta o el comentario de Gustavo Madero al día de hoy fue, pues hay que preguntarle a Anaya o hay que pedirle a Anaya que ya se destape o no se destape para la presidencia nacional, a la candidatura a la presidencia nacional, o de plano diga que va a seguir como presidente, porque ya es momento de empezar, que claro que desde mi punto de vista no es momento, pero él dice que ya es momento de que se hagan las reglas del juego, ¿no? Tal vez como dándole un espaldarazo indirecto a Margarita Zavala por la relación que Madero sí tuvo con Felipe Calderón, y que de alguna manera hoy pues pronunciamientos de Ricardo Anaya en los spots pues es lo criticado por el propio PAN contra López Obrador,
¿no? Hoy los spots, y bueno, ya tiene un rato los spots del PAN, no son que firma el Partido Acción Nacional, firma Ricardo Anaya, presidente nacional, y está el logo del PAN, ¿no? Pero ya estamos, que hay un posicionamiento de una persona, ¿no? Como lo pasaban con López Obrador. O como Enrique Peña Nieto, ¿no? 6 meses antes, cuando trabajó como gobernador del Estado de México. Entonces, esto es una crítica que desde mi punto de vista es válida, que Gustavo Madero le hace justo a Ricardo Anaya. Bueno, está bien, o sea, ya es momento que digas si vas o no vas, porque pues no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces aquí empezaría como todo aspiraciones al 2018. Fíjate, aquí hay dos temas interesantes. Lo que dices, bueno, no dudo que estas negociaciones, ¿no? Que Ricardo Anaya pues quisiera, ¿no?, la gobernatura de Querétaro, pero también lo que sí se vio en su momento es que Ricardo Anaya, bueno, joven, ¿no?, del grupo, bueno, de esta parte de Madero, se vio también como un personaje que tal vez yo creo que Madero jugó con tenerlo ahí, también estar detrás del poder. Yo creo que también esta parte, muchos analistas se pensó que Madero iba a estar ahí. Ricardo Anaya, ahora sí que muy astuto, dijo no, así no van las cosas, yo soy el presidente y no hay una línea, digamos, donde yo dependa de ti. Entonces lo deja muy claro, esta división de verdad ha sido claro Ricardo Anaya en tratar de pintar una línea entre lo que representa Madero y Ricardo Anaya, al grado pues que ahora las cosas están de este nivel, ¿no? Y gente, y aquí viene otro caso interesante, y con esto le doy la palabra a Tobías. Ricardo Anaya, nos queda claro a varios, que quiere la candidatura de la presidencia de la República. Entonces, eso es clarísimo, digo, no necesita decirlo, ahí está. Y está Margarita Zavala. Y entonces Madero ya demostró no apoyar a Ricardo Anaya. Entonces, se van de alguna forma poniendo ahí las cosas muy claras dentro del pacto 10. Bueno, en la política hay alianzas, componendas, negociaciones y traiciones también. Esto es real. Es muy claro que tienen sus propósitos específicos que cada uno de ellos está buscando. Evidentemente que Anaya quiere ser candidato a la presidencia de la República. Madero, por supuesto que si la consiguiera tampoco le resultaría desagradable. Exacto, pero no parece que tuviera tantas posibilidades en las circunstancias en las que se encuentra. Sin embargo, también hay otra cuestión que me parece importante, el tema de que los partidos políticos ventilen sus diferencias públicamente. Esto tiene una lectura importante. Sí es positivo que nos demos cuenta que los partidos no son expresiones monolíticas en donde todos tienen un pensamiento igual, aun cuando algunos piensen que esto puede en determinado momento fracturarlos. Pero sí vale mucho la pena saber lo que pasa al interior de las formaciones partidistas, porque el ciudadano le permite darse cuenta de que se trata de personas que buscan proyectos institucionales o proyectos de carácter personal, de que hay fuerzas al interior que están disputándose posiciones y que finalmente llega a haber una serie de negociaciones para hacer la distribución de diferentes puestos de elección popular. Ninguno de ellos está políticamente muerto. O sea, son 3 personas: Margarita Zavala, que está ahí, Anaya, que está ahí en una posición privilegiada, que está reivindicándose como una nueva generación en su partido, que está tratando de transformarlo. Su discurso viene además precedido de una posición triunfalista, porque parte de la idea de que su participación, de que su intervención como presidente de su partido fue determinante para haber obtenido estos triunfos en las gubernaturas recientes, que me parece que es engañoso. Yo creo que no necesariamente esto implica un voto de confianza para ningún partido político en las gubernaturas. Aquí me parece que más bien la lectura es un voto de desconfianza para quien estaba ejerciendo el poder en estas entidades federativas. Pero nos da un buen elemento en términos de decir, bueno, ojalá que esto así fuera, como una expresión abierta, libre, verdadera, democrática, de que los conflictos políticos al interior y al exterior se pueden ventilar para que la ciudadanía pueda evaluarlas. Aunque de pronto sabemos que puede deberse a otro tipo de circunstancias, porque en política siempre hay intenciones abiertas e intenciones ocultas, pero intenciones al fin. Hay un pleito verdadero. De pronto pensábamos que esto era una alianza que efectivamente iba a dar como resultado lo que justo comentaba Reinaldo hace unos minutos, y que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Ahora, ¿quiénes son los que analizan
este tipo de situaciones que se presentan al interior de los partidos políticos. Lamentablemente no es el electorado en general. El electorado en su momento va a votar por determinados candidatos que a lo mejor son los que les van a regalar la cachucha y el paraguas. Pero quienes estamos al pendiente de este tipo de situaciones y que podemos tener la oportunidad de pronunciarlos, de poder expresar un punto de vista y además ya en espacios abiertos, me parece que sí estamos observando que hay una serie de engañifas que las formaciones partidistas siguen planteando a la ciudadanía y que sí tiene que haber una reacción importante, no solamente este llamado a no votar. Yo creo que el 2018 nos va a deparar algunas formas de manifestación de diferentes grupos intelectuales para poder estar presionando a los partidos políticos para que asuman su papel de agentes verdaderamente democráticos y que este Estado sea viable. Pero y fíjate que, perdón que te interrumpa, fíjate que esta pelea entre Ricardo Anaya y Madero me recuerda mucho la pelea que hubo entre Andrés Gordillo cuando era priista y Madrazo. O sea, sí, de verdad, porque se pelean y entonces Madrazo al candidato y Esther Gordillo, sí, ahora me las pagas, ¿no? Entonces el primer enemigo de Madrazo fue Esther Gordillo, ¿no? En cada manifestación se adelantaba, boicoteaba y bueno, pobre Madrazo, ¿no? Vio de verdad, no vio. Su apellido en el no, fue horrible. Y yo creo que esto le va a pasar a Ricardo Anaya en su candidatura, porque Madero ya dejó ver que no lo tiene apoyo. Entonces va a estar peleando, como ahorita, la primera cosa, ya defínete para que no sean los comerciales tu nombre, ¿no? Esto es un tema del PAN, no es tuyo, ¿no? Un posible apoyo a la mujer a Corral en contra de Anaya también. Entonces, yo creo que esta idea, a lo mejor esta decisión, que creo que le puede revertir al propio Anaya en su intención de irse a la candidatura a la presidencia al interior del partido. Claro. Y ahí yo creo que puede ganar otros candidatos y no Ricardo Anaya, por tener este enemigo que me parece que es fuerte al interior del país, en mi visión, no sé. Claro, ¿y quién podría salir finalmente con ventaja? Pues quien no entra a la reyerta. Claro. O sea, quien no ha entrado. Que no ha entrado, exacto, ¿no? Sí. Y que además lleva también una cierta ventaja entre todos los que están en este momento pretenden ser candidato, ¿no? Y que es clarísimo. Podría ser, ¿no? No sé, con esto terminamos Yo creo que más bien Ricardo Anaya, a través de este éxito de las pasadas elecciones, se ha sentado, porque al principio yo creo que no era un precandidato, ¿no? Yo estaba, pero no estaba, y sin embargo después de las elecciones pues es un precandidato que se ocupa el segundo lugar después de Margarita Zavala, y dijeran otros panitos es el primer lugar después de Margarita Zavala, pero el chiste es que está en los punteras, ¿no? En los punteros, pero más bien yo visualizo que no es que haya una fractura y que pueda venirse abajo la contienda, sino que llega el momento de adelantar estos procesos al interior del PAN, que desde mi gusto no pueden empezarlos, ¿no? O sea, no estamos en el tiempo de que se pueden empezar. Claro que todos tienen el legítimo derecho de hacer los movimientos que quieran y pronunciarse como quieran, pero como presidente del PAN, creo que debe él platicar y abonar y hacer lo necesario para que se abone a esta tranquilidad dentro del PAN, siendo que se quisiera. Eso es lo que descártalo. Es el ideal, descártalo. Si es lo que se quisiera, ¿no? Si es lo que se quisiera, justo para que no salga esto desbocado como pude hacer uso de ello. No, bueno, y ahí está. Vamos a seguir viendo esta pelea, ¿verdad? Que esto, como vamos a ver, es el pan de cada día del contexto mexicano, ¿no? Y vamos con el último tema, porque ya ven que el tiempo siempre nos come. Es el tema de la herencia Duarte, ¿no? Que bueno, confirma negocios ilícitos, ¿no? Y que bueno, dice Yunes que va a ir detrás de él en cuanto llegue, ¿no? Que eso está por verse, ¿no? Yo como ciudadana desconfío ya de lo que dicen los políticos que van a hacer, porque bueno, al final de cuentas luego ni lo hacen, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Tobías, digamos, parte de este cinismo político, la herencia, esta que confirma, ¿no? La existencia de negocios ilícitos. Es que es otra conducta ofensiva para la ciudadanía, ¿no? Sí, y lo que está pasando en Veracruz es ominoso. Yo creo que un bebé de 6 o un niño de 6 años no puede creer que un amigo
le esté señalando como heredero de bienes que no valen una bagatela a otro amigo. Bueno, Claro, Aide, si quieres amigo, considerar acuérdate de mí. No, acuérdate tú en de tu mí, testamento. Tobías. Ahorita que no tenemos una relación de dependencia jerárquica. Ahora que fíjate quién es su amigo, ¿no? Para que te consideres tu testamento. Yo voy a presentarme con Mansur porque Exacto. si acaso le sobra algo. Esto es francamente inaceptable, pero además, detrás de esto, todavía seguramente hay un cofre de sorpresas lamentables a las que hay que estar atento. Lo que está haciendo Duarte es estar evidenciando a cada momento una Sí, carrera de artificios que evidentemente se traducen en un enriquecimiento extremadamente ilícito y francamente explicable, ¿no? Y sin ningún pudor. Esto es terrible. Bueno, somos mexicanos y aunque no seamos veracruzanos, pero a todo mundo le resulta absolutamente inadmisible que puedan ocurrir este tipo de situaciones y que además trate de componerse, ¿no? O sea, nadie puede creer que Duarte no supiera que estaba siendo nombrado heredero por parte de un amigo. Y casualmente, a partir de que surge el escándalo, este amigo dice que está modificando sus testamentos. Es cierto. Cualquier persona puede nombrar heredero o legatario de sus bienes porque finalmente un testamento sirve para determinar la libre disposición de los bienes, de los derechos y las obligaciones de una persona para después de que muere y puede hacerlo con cualquier persona. Eso es cierto. El asunto es aquí cuáles son las características de los personajes que intervienen. Y se trata, en un caso, de un personaje público que está siendo altamente cuestionado por una serie de conductas y de prácticas que distorsionan el correcto ejercicio del poder público y que están todas encaminadas a el enriquecimiento, a la obtención de bienes en donde los procedimientos no parecen ser los más claros. Se trata de buscar darle un sesgo legal, decir, bueno, pues sí, la ley permite que se establezca a una persona como heredero, pero todo el entorno que circunda a este personaje es absolutamente oscuro y tan está preocupado por lo que va a ocurrir con su futuro inmediato que justamente promovió, como ya lo comentábamos en otro programa, una serie de reformas que están encaminadas a tratar de protegerse. Pero cada semana nos encontramos con bienes de los cuales es propietario él o algún amigo cercano o algún familiar o algún colaborador. Y tendrá que haber una acción de la justicia determinante en casos como este. Bueno, eso está por verse, ¿no? Pero nada más aquí tengo un asunto que digo, nada más para que sepamos. En los medios se da a conocer que Moisés Mansur Cisneros tiene un rancho con valor de más de 350 millones de pesos en Valle de Bravo, de más de 100 hectáreas y con hospital para caballos, y el cual se compró con dinero de los veracruzanos, así como propiedades en Estados Unidos, Houston y Tucson, donde Javier Duarte adquirió una de sus primeras propiedades, la cual vendía el tío de su esposa en $10 y quien la transfirió a otra persona. O sea, un uso de verdad cínico, descarado de lo que de verdad creo que pertenece a la sociedad mexicana. Entonces yo digo, estos son nuevamente así como el caso de Cuauhtémoc Blanco, ya de verdad crisis de elementos de un tema, yo creo que así de crisis moral y ética en la política, de verdad seria. Contigo terminamos. Yo creo que esta parte importante donde los gobernadores electos tienen una tarea importante que hacer, ¿no? Y sobre todo en el caso de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, donde efectivamente Duarte, desde que se dio a conocer que el PRI no ganó, ha hecho una tras otra, pues no quería también poner a un cuate para que fuera él el que, si acaso fuera el fiscal, para que no pasara nada, ¿no? Entonces ha hecho una tras otra, con tal de esconder lo que se viene, que es que saldrá a la luz pública esto y muchísimas cosas más. Pero es importante
ver cómo está Veracruz, por ejemplo, en el último trimestre de 2006, se ve una baja totalmente del Producto Interno Bruto de Veracruz, está a menos 2.3%. Alto endeudamiento. Totalmente, tiene un alto endeudamiento sobre el propio niveles de pobreza. Tiene un nivel de pobreza del 0.3% en crecimiento en comparación de todos los demás. Entonces decimos, o sea, el gobernador actual se ha servido con cuchara de oro y plata, ¿no? Mientras su estado pues está hundido en una pobreza, en un endeudamiento social, económico, vaya de todo. Al final del día eso es lo que vemos cómo ha pasado o cómo viven hoy los gobernadores. Y se da cuestión estoy escuchando y me recuerda los textos de cuando uno en la primaria y secundaria, cuando te hablaban de los monarcas, ¿no? Que vivían con unos grandes lujos. En el hotel. No, exacto, y que la gente, opulencia. exacto, y la gente pobre pues, no tenía ni comer, ¿no? O sea, eso hablamos de la época del medioevo, y qué horror que en México estemos en plena era democrática, ¿no? Y así todavía es con nosotros. Fíjate que los gobernadores electos tienen la gran oportunidad de ser un ejemplo si logran limpiar todo esto que desde este momento están anunciando. Muy difícil, la verdad. Creo que ya lo vimos con pues sí, el Broco, ¿no? No hemos visto nada claro, nadie en la cárcel, ¿no? Y el Pumas que dijo que él iba a hacer, ¿no? Entonces, estamos esperando, vamos a ver, ¿no? Y si no, yo creo que nuevamente estas cosas caen en el descrédito. No sea pesimista. Bueno, vamos a esperar. Bueno, con los gobernadores ahorita sí hay muchísimas cosas, ¿no? El banco sí. del otro no, lado algo tendrá que ser contra Duarte Yunes, por favor. Pues bueno, contra un caso muy dramático. Bueno, pues queridos radioescuchas, les agradecemos su atención. Por favor, piden sus comentarios y opiniones a la página de Facebook, Contrastes. Les agradecemos su presencia y tenemos pues un programa más. La próxima semana los invitamos. Buenas noches. Ay, sí, nos fue bien.